el mundo del fútbol definitivamente hay historias increíbles, tanto de hazañas que quedarán marcadas para la posteridad como récords o rachas históricas que se terminaron rompiendo. Sin mencionar a los protagonistas de este deporte, los futbolistas, aquellos que sin lugar a duda hacen que toda la magia dentro de un campo de fútbol sea posible. Sin embargo, esta vez nos adentraremos al lado oscuro e irrisorio al mismo tiempo, ya que, ¿qué dirías si te dijera que un jugador se hizo muy conocido y no precisamente por lograr una gesta heroica para su club o selección nacional, sino porque engañó a todo un país haciéndose pasar por alguien que no era y además consiguió ser registrado como ciudadano de dicho país? ¿Y quién era este jugador y por qué su mentira fue tan legendaria? Quédate que ahora lo vamos a averiguar. Me encontraba viendo aquellas épocas durísimas cuando mi gloriosa selección peruana recibía 6 goles como mínimo en las eliminatorias sudamericanas para Sudáfrica 2010 y los referentes en aquel momento no solo destacaban por ser buenos jugadores, muy entre comillas, sino más que todo por sus habilidades para ligar. Cuando escarbando un poco me topé con el recuerdo de aquella sub-20 de Perú que se preparaba para el mundial de la categoría que se celebraría en el 2013 en Turquía, la cual era dirigida por el técnico Daniel Ahmed y que tenía entre otras cosas jugadores que en años posteriores serían referentes para la selección peruana, llámese Renato Tapia que milita actualmente en el Celta de Vigo o en el caso de Oreja Flores que se encuentra en Universitario. Y dentro de esta selección, que de hecho prometía bastante, se encontraba un jugador que era todo un portento físico, aunque era algo extraño, pero tanto era así que bastaba ver la foto oficial del equipo para que podamos notar que resaltaba por entre el grupo de sus compañeros. Este personaje se llamaba Max Barrios, el protagonista de nuestra historia. Pero, ¿quién es o quién rayos es Max Barrios? Sucede que todo tendría su origen en el ya lejano año 2012, hace ya 12 años, épocas salvajes donde las redes sociales estaban empezando a pisar fuerte y cuando se creía que el fin del mundo estaba cerca. Y sería en este periodo cuando nuestro amigo Max Barrios haría su aparición estelar en las divisiones inferiores de un club de fútbol peruano, el Juan Aurich de la ciudad de Chiclayo. Pero este prodigio del fútbol no se materializó ni hizo acto de presencia por arte de magia, ya que el gestor de que este pusiera un pie en suelo peruano sería un personaje clave para nuestra historia: Ángel Barrios, mejor conocido como Maradona Barrios, un ex jugador de fútbol que no solo trajo a Max consigo, sino que también a su supuesto hermano Luis, que lamentablemente dejó este mundo en el año 2015 a raíz de un accidente. Posteriormente, Max lograría ascender al primer equipo del Juan Aurich en el mismo año 2012 con tan solo 17 años. Por aquel momento, Max Barrios empezaba a dar luces de una carrera prometedora, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, algo que no dejaba de llamar la atención tanto a sus compañeros de equipo como a allegados del club del cual era parte era su físico, pues como dije antes, este muchachito destacaba entre sus compañeros con suma facilidad. Luego llegaría el año 2013, otro año sumamente mágico, donde se disputaba el sudamericano de la categoría sub-20, cuya sede fue en Argentina, con miras a clasificar al mundial de la categoría en Turquía. Y Max Barrios obviamente formaría parte de la delegación peruana que disputaría dicha competición. Parece no vocalizar el himno nacional. Acabando Perú primero en su grupo, el grupo B. Pero en el hexagonal final terminaría en el quinto puesto con 5 puntos, solo 2 por debajo de Chile, que tendría 7, y que junto a Uruguay, Colombia, Paraguay y Uruguay terminarían clasificándose a la cita mundialista. Y es aquí donde inevitablemente la exposición mediática empezaría a pasarle factura a nuestro amigo Max, pues no es un secreto para nadie que el campeonato de fútbol peruano no suele ser de los más vistosos y mucho menos en aquellos años de inicios de la primera década de los 2000. Y de hecho esto ayudaría a que de cierta forma nuestro protagonista se mantuviera en un anonimato seguro.
pues en un club como el Juan Aurich, que dicho sea de paso no está entre los equipos más mediáticos o grandes del balompié peruano, le aseguraba cierta estabilidad en cuanto a que se supiera poco de él. Y era algo lógico, este campeonato sub-20 no solo servía para clasificar a las selecciones sudamericanas al mundial de la categoría, sino que inevitablemente ponía a las mejores promesas de cada país en vitrina, y esto significaba a su vez una tremenda exposición a los medios y a las miradas de muchas personas, tanto de propios como de ajenos, con lo cual llegaría un día clave, el día 16 de enero del 2013, cuando en un partido que para variar Perú perdería contra Ecuador 2-1 y donde Max Barrios sería expulsado, el jugador de la selección ecuatoriana sub-20, el famoso delator, el soplón, el rajón, el ángel de la verdad o como le gusten llamar, cuyo nombre es Johnny Uchuari, haría una afirmación lapidaria luego del encuentro que sería fulminante para la hasta en aquel entonces joven promesa peruana entre comillas. Yo jugué con él en el 2009 y 2010 en la Liga de Loja. Juan Carlos Espinosa es como yo supuestamente lo conocí jugando en Ecuador. Y esta declaración trae un nombre clave, Juan Carlos Espinosa, cuya relevancia veremos más adelante. Lo curioso es que Uchuari no había reconocido a Max Barrios precisamente en la cancha, sino a través de una foto que le mostraron, asegurando además que en la Liga de Loja donde jugaba su compañero y protagonista de la historia tenía el alias de Minei. Y si ustedes pensaban que todo se empezaba a poner color de hormiga para nuestro amigo Max Barrios, pues lo peor estaba por venir, ya que las declaraciones de Uchuari, al no quedar en meras revelaciones / especulaciones, llevarían al congresista ecuatoriano Rolando Panchana el día 22 de enero del 2013 a hacer una denuncia pública respecto a la supuesta identidad del jugador sub-20 peruano Max Barrios. En su declaración, el congresista ecuatoriano afirmaría que el jugador no tenía 18 años como aseguraba tener ya para aquel entonces, sino que tenía 25 años y que su nombre real era Juan Carlos Espinosa Mercado. Incluso luego de que el escándalo se destapó a niveles bruscos, cómo habrá sido derrochoso este tema que un jugador de la selección peruana sub-20 por aquel entonces, llamado Wilder Cartagena, declararía tiempo después del destape que cuando todos los indicios se hicieron públicos, fue a buscar a Max Barrios con otros jugadores y le pidió que éste les dijera la verdad, ya que le dijo que eran sus amigos. Luego de que Max les confesara que tenía hijos y que mintió porque necesitaba el dinero, el canijo de Cartagena junto con los otros jugadores se rieron de la otrora promesa peruana. Y sería a raíz de estas revelaciones que empezarían a escarbar a fondo a nivel de las autoridades peruanas para desmantelar la maraña de mentiras que giraban en torno a Juan Carlos. Se indagó sobre la documentación que este poseía y que lo acreditaba como ciudadano peruano, resultando en que nuestro protagonista habría presentado una partida de nacimiento con información falsa para obtener un documento nacional de identidad peruano. Lo curioso de todo esto es que el engaño había llegado a tal punto que lo más sorprendente era que el DNI que obtuvo era genuino y con registro en RENIEC, una entidad del Estado peruano encargada de los actos registrales de los ciudadanos. Y todo esto se habría gestado gracias a Ángel Maradona Barrios, y que luego de que el asunto había explotado y que su supuesto hijo estaba en el ojo de la tormenta, se dedicó a defender su supuesta paternidad sobre Juan Carlos Espinosa Mercado, desviviéndose en asegurar que su hijo tenía 17 años y que fue registrado en la ciudad peruana de Sullana, en Piura, agregando que tenía doble nacionalidad, aunque dejó entrever que ir a Ecuador no le era tan fácil a raíz de una denuncia que tenía. Se descubrió además que Max Barrios o Juan Carlos Espinosa Mercado era originario de la ciudad de Machala en el Ecuador. En el país habría abandonado su pareja, además de tener 2 hijos, y que presuntamente en un reportaje de Panorama se mencionaría que habría andado en malos pasos por Ecuador. Luego de que se comprobara efectivamente que toda la historia de Max Barrios era una completa mentira, la cosa para él y su supuesto padre, Ángel Barrios, escaló de nivel, pues ahora las autoridades peruanas, luego de 7 meses de investigaciones, pidieron 4 años y 6 meses de detención contra los autores de la gran mentira. Sin embargo, cuando ambos debieron comparecer ante las autoridades en una audiencia, Max Barrios, al saber que se había metido en un problema grave, ya que el delito por el que se les acusaba era el de falsedad ideológica impropia, se habría fugado hacia Ecuador a través de la frontera ultra protegida que tiene el Perú, mientras que su padre, compinche, confidente, alma gemela, cómplice, ya no sé cómo llamarlo a estas alturas, se quedó en el país para afrontar en soledad todo el proceso.
habiendo conseguido luego de su exitosa fuga hacia Ecuador un club en la segunda división de aquel país, el Club Italia de Loja. Aunque algo curioso es que Max Barrios volvería a ser mediático en el año 2015 cuando nos enteramos que disputó la Copa Sudamericana con la Liga de Loja. El final de esta tragicomedia acabaría bien, si es que podríamos llamarlo así. El supuesto padre de Juan Carlos Espinosa Mercado, el tan famoso Maradona Barrios, acabaría siendo condenado a 3 años, 10 meses y 9 días de prisión al habérsele encontrado culpable del delito de falsedad en agravio del club Juan Aurich de Chiclayo. Adicional a ello, se le combinó a pagar un monto de 10.000 soles por daños y perjuicios, aproximadamente unos 2.500 dólares. Evidentemente, el que se llevó la peor parte. La Conmebol, el ente máximo que regenta el fútbol sudamericano, confirmaría mediante Eugenio Figueredo, vicepresidente de la entidad deportiva por aquel entonces, que la Federación Peruana de Fútbol no recibiría ninguna sanción por el caso de Max Barrios. Y con respecto al futbolista que entró joven y salió adulto, se encontraría completamente retirado del fútbol y a momento que se graba este video cuenta con 36 años de edad. Y esta fue la historia de cómo un jugador peruano que entró con 17 años a una cancha de fútbol salió teniendo 25 años y siendo ecuatoriano, un caso que terminó siendo tragicómico por cómo se dieron los acontecimientos en la línea temporal. Sin embargo, esto nos deja algo que cuanto menos nos llama la atención, ya que la facilidad con la cual se pudo registrar un documento con data falsa en una entidad y hacerse con un DNI genuino nos da luces de la fragilidad que hay en las instituciones de mi país, en este caso Perú. Y algo que me cuestiono es que este engaño haya durado tanto tiempo, pues el club Juan Aurich, en donde tuvo por así decirlo su mayor apogeo, no tuvo ni luces ni un indicio de que algo andaba mal, y siendo ese el caso efectivamente, Ángel Maradona Barrios y Max eran unos tremendos genios de la mentira. Un caso que en el Perú marcó tendencia en su época, pues efectivamente gran parte del público que sigue más a fondo el deporte rey tenía a esta supuesta joven promesa como un futuro astro del balompié peruano. Y aquí solo me queda preguntarles, muchachos, si en sus respectivos países hay algún caso de un futbolista, estrella o personaje mediático que sea similar. Si es así, cuéntenmelo en los comentarios, que será interesante ver casos diversos. Si te gustó el video, no olvides dejar tu like, suscribirte activando la opción de todas, es totalmente gratis, muchachos, y no olvides dejar tu opinión en la caja de comentarios. Se despide su amigo de Crónicas de un Random y nos vemos hasta un próximo video.